hablar de salmonela. Es muy fácil echarle la culpa a los comerciantes y algunas situaciones particulares que se han dado a conocer en las últimas horas. Pero ese es el laburo fácil, eso es lo superficial. Vamos a atender la problemática de fondo y fundamentalmente vamos a informarnos. Primeramente, para eso el móvil de exteriores se dirigió al área de epidemiología de nuestro hospital zonal. Adelante, Néstor Barría. Así es, Facundo, como bien mencionabas, nos acercamos hasta aquí, hasta el Hospital Zonal, justamente al área de epidemiología, bueno, un poco para conocer lo que tiene que ver con estos casos de salmonela que se dieron a conocer en este último tiempo. Vamos a dialogar aquí con la doctora Karina Martín, un poco para que nos cuente cómo van los casos y también de qué se trata un poco todo lo que tiene que ver esta situación, ¿no? Este virus, esta bacteria que ha ocasionado estragos en distintas personas. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días, bienvenida a la... Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes y bueno, a toda la audiencia. Bueno, un poco como para comenzar, yo te voy a definir lo que es la salmonelosis o la infección por salmonela. Es una infección bacteriana justamente producida por un germen llamado salmonela, relacionado con los alimentos. Es una enfermedad o una infección transmitida por alimentos y es la más frecuente en el mundo. ¿Sí? Es una infección bastante común y que tiene que ver con la ingesta de alimentos contaminados con esta bacteria, que pueden ser de origen animal, de origen vegetal o los huevos, que son otros transmisores de esta infección. El circuito, digamos, o el círculo de esta infección, siempre hay un huésped, un reservorio y una cadena que hace que se produzca este tipo de infecciones. Está compuesta por los animales, generalmente son reservorios de esta bacteria, de la salmonela, que pueden ser el ganado ovino, el ganado bovino y las aves, ¿sí? Después el medio ambiente, que es donde generalmente quedan superficies y a temperatura ambiente se mantiene esta bacteria, ¿sí? Que puede estar en las superficies, en el piso, y producto de la contaminación de las heces de estos animales que la tienen en el caso de las aves, aquellos que tienen esta aportación de salmonela, en aquellas aves ponedoras de huevo, generalmente quedan asentadas en los ovarios de gallinas y bueno, y se produce la contaminación de los huevos, por eso es tan importante la manipulación de los mismos y el consumo en forma correcta, ¿sí? Porque durante la postura, es decir, donde la gallina pone el huevo, puede producirse la contaminación y quedar ahí la bacteria. Por ejemplo, perdón, en la parte de la cocción tiene algo que ver con, bueno, con respecto a la carne sabemos que sí, pero digo, con el tema de huevos, tienen que estar bien cocidos o esto influye un poco. Claro, esas son las formas de transmisión, las que te vengo un poco contando. Con respecto a los huevos, ¿por qué siempre se asocia a la salmonelosis con la ingestión de huevos? Porque, bueno, justamente después de la postura, el huevo tiene una capita alrededor de la cáscara que tiene una enzima que se llama lisozima, que hace que contrarreste el poder contaminante de esta bacteria, ¿sí? Esa enzima queda alrededor del huevo y hace que el huevo no se contamine, ¿sí? Por supuesto que la indicación siempre es el consumo de huevos cocidos, ¿sí? Porque eso hace que matemos la bacteria si el huevo está contaminado. Y que el consumo del mismo sea fresco, es decir, desde la postura hasta el consumo no debe pasar mucho tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa capita protectora que tiene la cáscara del huevo, que hace que contrarreste el poder contaminante de la salmonela, se va perdiendo con el transcurso de los días. Entonces, un huevo que lleva mucho tiempo después de la postura puede mantener esta bacteria y puede producirse la contaminación.
Otra forma de distinguir si un huevo es fresco o no es la cámara de aire que tiene entre la yema y la clara y la cáscara. Cuanto más tiempo pasa, ¿sí? Vuelvo a repetir, desde que la gallina puso el huevo, la postura, hasta el consumo, esa cámara va aumentando. Por eso una forma de ver si el huevo es fresco o no es sumergirlo en agua. Si el huevo flota, quiere decir que esa cámara de aire está aumentada y no es un huevo fresco, entonces se recomienda no consumirlo, ¿sí? Entonces a tener son recomendaciones siempre a tener en cuenta, siempre sugerencias de consumir el huevo crudo, porque eso hace que mate la bacteria. Es una de las formas más frecuentes de transmisión, pero no nos olvidemos que otros alimentos, como te decía, la carne, las verduras y las frutas contaminadas también pueden transmitir salmonelosis, ¿sí? Por eso es fundamental la cocción de los alimentos, sobre todo de la carne, tiene que estar bien cocida, porque bueno, a la temperatura que se cocinan los alimentos, la bacteria muere. Los alimentos que se consumen crudos, como las frutas y las verduras, deben ser correctamente higienizadas, lavadas con agua segura, agua potable. Si no estamos seguros de que esa agua con la que vamos a lavar las verduras no es potable, lo podemos hacer colocando lavandina, un litro de agua y lavar todas las verduras y frutas que vamos a consumir o que vamos a preparar o con las que vamos a preparar alimentos bien lavadas. Y otra cadena importante en esto de la transmisión de las infecciones transmitidas por alimentos, en este caso estamos hablando de salmonela, pero hay otras también, hay otras bacterias transmisoras, es la manipulación de los alimentos, la correcta manipulación, ¿sí? Y ahí intervenimos nosotros, interviene el humano, ¿sí? Que va desde la refrigeración del alimento, es decir, alimentos deben estar refrigerados como corresponde, ¿sí? Los huevos, por ejemplo, no deben ser lavados apenas los compramos, sino lavarlos cuando los vamos a consumir, ¿sí? Porque muchas personas tienen la costumbre de comprar un maple de huevo, una docena de huevos, lavarlos y guardarlos en la heladera o en un lugar fresco. Es un error. ¿Por qué? Volvemos a lo que te decía antes, le quitamos esa capita protectora, ¿sí? Esa lisocima que hace que contrarreste el efecto contaminante de la salmonela. Entonces, ¿qué debemos hacer? Los mantenemos en un lugar fresco y cuando los vamos a consumir, ahí sí proceder al lavado, ¿sí? Otra recomendación es el no lavado de la carne, ¿sí? Y el pollo también es otra costumbre que tenemos por ahí incorporada de previo a la cocción, lavar las carnes del pollo. Bueno, tampoco está indicado porque en ese lavado también podemos producir la contaminación por esta bacteria o por otra. Bueno, la refrigeración, como te decía, sobre todo de los alimentos que necesitan refrigeración, y la cocción como corresponde, porque bueno, salmonela, por ejemplo, no sobrevive ni a las temperaturas bajas ni a las temperaturas altas, ¿sí? Se mantiene sí a temperatura ambiente, por eso lo importante de la manipulación, de la limpieza de las superficies, porque puede estar en las superficies que nosotros preparamos los alimentos, y bueno, y sobre todo, para quien va a hacer la manipulación de los mismos, la persona que va a manipular, la que va a cocinar, y esto no va solamente indicado a aquellos que, bueno, por el rubro comercial se dedican a la venta de alimentos preparados, a los locales comerciales, sino para todos, es para cualquier ama de casa, para todos aquellos que cocinen en su domicilio, que manipulen alimentos en su domicilio, las recomendaciones son las mismas. La higiene de manos previo a la preparación de los alimentos, siempre la higiene de manos. Después evitar la contaminación cruzada, es decir, utilizar utensilios de cocina para las verduras, para las carnes, no usar la misma tabla, que es algo muy común. Preparamos, no sé, una comida y usamos carne y en la misma tabla, sin haberla desinfectado, sin haberla lavado,
picamos la verdura y bueno, producimos contaminación cruzada. Lo ideal es usar una tabla para cada alimento. Y bueno, y una vez preparado el alimento, si se va a consumir cocido, asegurarnos que esté correctamente cocinado y esperar a que se enfríe, por supuesto, en temperatura ambiente, y una vez que esté como para refrigerar, guardarlo en la heladera. Y ese alimento consumirlo dentro de la semana. Bien, bueno chicos, ¿les parece si los dejo aquí en comunicación con la doctora Karina, un poco para que vaya también contando lo que tiene que ver con los casos, ¿no?, que hubo aquí en la localidad? Así que los dejo aquí en comunicación. Muchas gracias, Néstor, y saludamos a la doctora Martín. De este lado, Facundo Prestoro y Marcela Andrade. Doctora, ¿por qué es peligrosa la salmonela principalmente para los sectores como los niños, niñas, bebés y adultos mayores? Bien, ¿qué tal? Buen día. Buen día. En sí, la salmonelosis o esta infección transmitida por alimentos generalmente es una infección que a las personas con un sistema inmunológico acorde y sin ninguna patología de riesgo, es una infección autolimitada que generalmente hacen síntomas 2 o 3 días y se autolimita y los síntomas cesan y bueno, y el paciente vuelve, digamos, a la normalidad. Pero sí puede ser grave en aquellos grupos de riesgo. Como toda infección bacteriana o viral, siempre va a ser más grave en aquellos grupos que tengan factores de riesgo, sobre todo en este caso los niños, porque bueno, los niños generalmente se deshidratan mucho más rápido que un adulto, porque cuesta más hidratarlos en forma oral, también por el peso y por la masa corporal y la cantidad de agua. Bueno, es un grupo vulnerable. Y los mayores de edad o aquellos que tengan factores de riesgo, siempre estas patologías pueden evolucionar en forma tórpida. Entonces, bueno, estas recomendaciones, asegurarnos sobre todo en estos grupos de riesgo. En la mayoría de los casos, doctora, uno habla de los efectos de la salmonela o de las infecciones y se va directamente a los intestinos y obviamente hace la primera comparación con, además de la deshidratación, la fiebre, con el tema de la diarrea. Pero, ¿qué otras infecciones puede provocar y en qué otros órganos se pueden ver afectados por esta bacteria? Bien, generalmente, como vos decías, como es una infección transmitida por alimentos y la vía de transmisión es la fecal oral, que es bueno, como expliqué al principio, por la contaminación de los alimentos, los mismos se ingieren por boca, digamos, ahí está la vía de transmisión. Entonces el lugar de predilección de esta bacteria es el intestino, donde ahí produce, digamos, toda una serie de situaciones que hace que los síntomas característicos que presentan, uno de ellos es la diarrea, y a través de la materia fecal es que podemos hacer el diagnóstico a través de un coprocultivo. Pero si esta infección se vuelca al torrente sanguíneo, como puede pasar en caso de que bueno, no evolucione en forma correcta y la misma sea tórpida, una vez que esté en el torrente sanguíneo puede afectar otros órganos. Lo más frecuente que puede producir es una insuficiencia renal o, en el peor de los casos, una septicemia o infección generalizada, y bueno, y ahí aumenta el porcentaje de letalidad. Si bien no hay reportadas muertes por salmonela, son parámetros a tener en cuenta, y por supuesto recomendarle a la población en general que cuando tenga síntomas gastrointestinales que haga la consulta médica pertinente, sobre todo los grupos de riesgo. Sí. Las comidas infectadas por salmonela, ¿presentan cambios en el sabor o en el olor? No, generalmente no se distinguen, no cambian, salvo que por ahí
Lo que pasa es que el cambio muchas veces se produce porque son alimentos que no han mantenido la cadena de frío o han estado mucho tiempo al exterior o no está bien cocido, entonces el sabor ahí se cambia, digamos. Claro. Pero no es que tenga un sabor característico salmonela que nos demos cuenta que estamos ante la presencia de esta bacteria. Una carne mal cocida también puede transmitir, por ejemplo, un Escherichia coli, que es otra infección, o un vegetal o también una fruta, es otro germen bastante común y va a producir otro cuadro gastrointestinal que puede terminar en un síndrome urémico hemolítico, pero bueno, ahí estamos hablando de otra entidad. También es una enfermedad transmitida por alimentos. Haciendo esta salvedad y queriéndonos meter un poco en la cuestión preventiva, sin ánimo de estigmatizar a ninguna casa de comidas rápidas en particular, ¿cuáles son, dentro de la prevención y estos puntos iniciales que nos marcaba, por ejemplo, con lo fundamental de evitar la contaminación cruzada al momento de cocinar y el lavado de manos y la higiene del lugar que utilizamos para cocinar? En esto de la prevención, ¿qué debemos de tener en atención al momento de ir a comer, de comer afuera, de comer carnes, de que nuestros hijos coman hamburguesas o este tipo de alimentos, y cómo podemos también de a poco con pequeñas conductas formar el hábito de prevención para específicamente la salmonelosis? Bueno, creo que un poco me explayé al principio sobre las recomendaciones, por supuesto, y lo vuelvo a repetir, estas recomendaciones no solamente deben asegurarse en los locales donde se venden alimentos preparados o donde se venden alimentos, porque bueno, no todo tiene que ver con roticerías, hamburgueserías o pancherías o los alimentos preparados, sino también donde se venden alimentos, carnicerías, verdulerías, supermercados, y no nos olvidemos también de las recomendaciones en casa, ¿sí? Porque bueno, creo que cada uno de nosotros, ama de casas o cada persona en su casa también cocina o prepara alimentos, entonces las recomendaciones son para todos por igual. Obviamente un poco más marcada en aquellos lugares donde se preparan alimentos y que tienen que ver desde la compra de los alimentos, que tienen que ser siempre frescos, asegurarse el lugar, la viabilidad que tienen esos alimentos, las características que tienen los alimentos, después, como les decía, la refrigeración de los mismos, aquellos que necesiten heladera o freezer, aquellos que no necesiten y pueden estar a temperatura ambiente, dejarlos en lugares no expuestos al sol, en lugares frescos. Y una vez preparado el alimento, bueno, también asegurarnos que la cocción sea la correcta. Si vamos a comprar, no sé, por decirte, una hamburguesa o unas empanadas, bueno, asegurar que esa carne esté bien cocida, a simple vista lo podemos chequear y bueno, si tenemos alguna duda, preguntar en el lugar donde hemos comprado o bueno, no consumirlo directamente. Y después de ese alimento, así haya sido preparado en un lugar para la venta o en casa, una vez que ese alimento se cocinó, se enfrió, guardarlo en la heladera como corresponde y consumirlo dentro de las 72 horas posteriores, ¿sí? Una vez que no se consumió, bueno, deberemos descartarlo. Ayer se difundía una alerta sobre el lavado con lavandina de los pollos en algunas carnicerías y en algunos lugares. Bueno, eso es un error. Sí, no es la primera vez que lo he escuchado, ya hay hasta series y películas relacionadas a eso. Sí. Hay una película muy famosa argentina que tiene que ver y que se usa para la conservación de la carne. Está contraindicado el lavado de las carnes. Para el consumo, o sea, hacerlo en la casa y bueno, y mucho menos en un local comercial, ¿sí? Porque bueno,
sea, el lavado con lavandina no va a desinfectar, al contrario, va a disfrazar la frescura de ese alimento. Así que bueno, eso es un poco lo que tenemos que asegurarnos de los lugares donde compramos nuestros alimentos y bueno, y todo lo que tiene que ver, nosotros, como hablaba acá con el colega antes de empezar la nota y lo venimos haciendo durante todos estos días a partir de que se produjo este brote de salmonela, la idea es recomendar a la población para cuidarnos, digamos, para que no vuelva a suceder esto. No hay ánimo por supuesto, de ir ni contra los comerciantes, ni mucho menos, sino que se cumplan las normas de bioseguridad. Nosotros desde salud, desde acá, desde el hospital y desde el área de epidemiología, nuestro trabajo es y fue investigar los casos clínicos de estos pacientes, cómo evolucionaron, cuántos consultaron, a cuántos se les hizo el diagnóstico etiológico, como fue a través del coprocultivo. Y bueno, todo esto tiene un reporte en el Sistema Nacional de Vigilancia y a partir de ahí, cuando nosotros observamos este aumento de casos, de esta patología por transmisión de alimentos, una vez que nosotros hacemos un informe o como pasó en este caso, las primeras consultas fueron en un centro de salud privado. Nosotros todo esto reportamos al área de bromatología del municipio y de la provincia y ellos hacen su parte en lo que respecta a los comercios, al control de los comercios que tienen que ver con la manipulación de alimentos. Pero bueno, vuelvo a repetir, las recomendaciones en cuanto a la manipulación de los mismos es la misma para todos, ¿sí? Sean comerciantes o sea una ama de casa. Perfecto. Muchas gracias, doctora, por el contacto y por la información, fundamentalmente ante esto que confirmamos es un brote de salmonela y hay que trabajar preventivamente para evitar males mayores, fundamentalmente por esto de lo que puede provocar cada una de estas infecciones. Buena jornada para usted, gracias por atender a nuestro móvil. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, la idea era un poco poder salir y bueno, explicarle a la comunidad, no alarmar, pero creo que la prevención está en hacerla entre todos. Sí. Y hay una acción que es muy simple, que es el lavado de manos, ¿sí? Con el lavado de manos, aparte de todo lo que les mencioné, es fundamental. El día 5 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Higiene de Manos, si bien estaba más apuntada a la higiene de manos dentro de las instituciones médicas. Bueno, vale la pena mencionar que hay 2 días en el año, el 5 de mayo y el 15 de octubre, como el Día Mundial de la Higiene de Manos. Entonces, bueno, a empezar a practicarla. No durante la pandemia y no por este brote, sino siempre. Tal cual. Bueno, acá me piden si puedo reiterar los síntomas que tiene la salmonela. Bien, la salmonelosis, bueno, como les dije, es una infección transmitida por alimentos y que generalmente cursa con un cuadro gastrointestinal. Generalmente el paciente presenta diarrea, que es el síntoma más común, que puede o no tener sangre, no siempre se presenta de la misma manera, dolor abdominal y justo se nos quedó. Fiebre, diarrea, vómitos, dolor estomacal y malestar. Ahí la tenemos en audio, me parece. A ver, doctora, si nos escucha. Nosotros estamos trabajando en contacto con los centros privados y con los laboratorios, así que bueno, cuando surge algo de este tipo, enseguida nos ponemos en comunicación y bueno, y se hace una investigación entre todos. Excelente. Fuerte abrazo, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo grande para
Muy bien, hablábamos con la doctora Karina Martín, referente del área de epidemiología del Hospital Zonal de Caleta Olivia. Gracias a nuestro compañero, el móvil de exteriores de nuestra radio, Néstor Barría. Excelente jornada, buen laboral para la continuidad informativa de Radio Vanguardia. Que Abrazo, termine muy querido. bien su día. Listo, chicos, nos vemos. Que estén Hasta muy luego. bien. Terminamos así nosotros entonces nuestro programa del día de hoy.